Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 2 del capítulo 3, que he titulado Grecia, del libro Intifada, la historia del pueblo de Israel. Este libro que puedes adquirir en Amazon y bueno, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Adquiérelo en Amazon. Dice la escritura en el libro de Daniel 10:20: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Bueno, las profecías de Daniel son tan exactas en cuanto a personajes históricos que muchísima gente ha pensado que se escribieron después, es decir, en vez de decir te voy a profetizar qué es lo que va a pasar en los siguientes 200 años, escribo mi libro diciendo te voy a contar lo que pasó en los últimos 200 años, y saco el libro como si lo hubiera escrito hacía 200 años. Son tan exactas que mucha gente duda del tiempo de su cristalización o de su redacción. Bueno, Alejandro Magno en el 331 conquistó Persia de manera oficial. Ganó la batalla de Gaugamela contra el ejército persa, que era liderado por Darío, el emperador Darío. Eran unos 50,000 griegos, macedonios específicamente, contra 250,000 persas. Y bueno, el ejército persa era números. Ahí está, este hombre contrataba de todas las naciones y los mandaba a pelear, pero en realidad no tenían una capacidad militar, eran campesinos, eran jóvenes, y lo que hacía era las batallas se ganaban por número, pero el ejército macedonio se entrenaban desde niños para la guerra, tenían una cosmovisión. Si para algo venían al mundo, era para pelear, para morir en la guerra, para hacer historia, para que sus nombres quedaran grabados, y morir. El sentido de la vida era una muerte en batalla, es decir, estos hombres estaban entrenados para la guerra. Y bueno, aniquilaron a 2/3 partes del imperio persa. ¿Te imaginas? Fue una matazón. 200,000, 180,000 persas muertos, y sufrieron pocas bajas, una quinta parte
de macedonios, 10.000 macedonios muertos. Darío huyó, pero fue asesinado por sus propios eunucos, y Alejandro el Grande, Alejandro Magno, es heredero de todo el imperio persa, es decir, desde África, Israel, Asia, a India. Asuero presumía gobernar sobre 680 pueblos, imagínate, era extensísimo. Daniel el profeta, Daniel lo va a describir como el rey valiente, ¿no? Alejandro Magno es descrito como el rey valiente. Y bueno, en el 332 va a comenzar, 332 a.C., un periodo histórico conocido como helenismo. El término heleno describe el impacto que tuvo la cultura griega en todos los territorios que se le anexaron. Bueno, Alejandro fue asesinado 9 años después de llegar al poder. El reino se divide en sus generales en 4: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco, Antígono. Daniel los describe con gran precisión. Dice Daniel 11:4: sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, sino a sus generales. Es decir, Israel pasa a manos del imperio seleucida, y los seleucidas continúan el proceso de helenización, el proceso de convertir a la gente a la visión griega. La cultura griega era muy discriminatoria, veía cualquier otra cultura como inferior, cualquier otra raza, filosofía de vida era inferior. Y bueno, por supuesto, los griegos integraban un impulso civilizatorio increíble. No se ha levantado ninguna otra cultura en la historia de la humanidad como la cultura griega, y esto es en el impacto que ha tenido de manera global. Vivimos en la actualidad bajo políticas griegas, bajo ciencias sociales griegas, bajo química griega, bajo política griega, bajo psicología griega, bajo arquitectura griega. Es decir, tenían una visión increíblemente clara los griegos de hace 2000 años, los griegos de ahora. Dice Yuval Harari que nuestro cerebro se ha hecho pequeño en el curso de la evolución. En vez de que creciera y fuéramos más inteligentes, nos estamos haciendo más burros. Y bueno, los griegos de ahora no tienen nada que ver con los griegos de hace 2000 años que impactaron la cultura. Los griegos de ahora están hundiendo a la Unión Europea en la crisis y en el caos económico. Todo lo impactaron los griegos, la literatura en todas las áreas de la vida. Y bueno, el judaísmo sufrió una embestida de la cual no se puede levantar, ¿no? Después, bueno, la filosofía griega se divide en aquellos filósofos que enfatizan la importancia de las ideas, o los que ven el mundo físico. Básicamente eran defendidos por distintas escuelas. Hay muchas escuelas griegas. La escuela jonia decía hay que inquirir el principio creador de la materia, si es el agua, el fuego o los átomos, dependiendo de sus expositores. Debe haber un principio básico en la materia. Y concebían ya los átomos, nunca los habían visto, pero los concebían. Imagínate, el término átomo es griego y estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Lo vinieron a descubrir con los microscopios atómicos. Nunca se ha visto un átomo realmente por dentro.
Se cree que tiene electrones, se cree que tiene protones y bueno, por sus reacciones, pero verlo físicamente nadie ha visto más. Lo más que han llegado a ver es una nube, como la nube de Oort que rodea el sistema solar, es decir, no han podido ver qué hay adentro de la nube y suponen que está el electrón, los protones y bueno, todo lo que es, y se estudia en química. Hace 300, o más bien 300 años antes de Cristo ya lo habían discernido los griegos. Tenemos la escuela pitagórica que profundizaba en la forma estructural de la materia y bueno, buscaban una manera sencilla de vivir. ¿Te gustan los monjes, los carmelitas descalzos, los franciscanos? Y dices tú, vamos a despojarnos de las cosas materiales y vivir una vida sencilla. Lo hicieron los griegos 300 años antes de Cristo. O había una escuela griega que practicaba eso hace 300 años antes de Cristo. La escuela eleática afirmaba que los sentidos eran incapaces de aprender el universo y solo podía entenderse mediante la reflexión filosófica. Es decir, no es nuevo que te digan, uy, tus ojos te engañan, porque realmente lo que ves es una mínima parte del espectro, lo que tus sentidos llegan a captar es mínimo y hay todo un mundo espiritual que solamente mediante la razón, mediante la filosofía, lo podemos aprender. ¡Wow! Y esto fue otra vez 300 años antes de Cristo. Es decir, las ciencias, la parapsicología, las ciencias que estudian lo oculto, ya estaban los griegos. No descubrimos nada nuevo en el siglo XX o en el siglo XXI. Un griego lo dijo antes, lo que estás pensando, la filosofía que se te ocurra, un griego la dijo antes. Estos hombres tenían una capacidad innata para entender la vida. El complejo de Edipo, el complejo de Casandra, no lo descubrió Sigmund Freud. Freud retomó ideas griegas para entender los problemas relacionados del infante con el padre y la madre. Es decir, increíbles los griegos de hace 2000 años. Tenemos la escuela sofista, también, bueno, existió. Decía, el éxito material de la vida debe ser su propósito. Tú busca enriquecerte. Es decir, estos grupos legionarios de Cristo, los jesuitas, ¿no? O los que predican el evangelio de las riquezas. Bueno, un griego lo dijo antes, ¿no? Pueden decir ellos, yo ni sabía, claro, pero un griego ya lo había dicho antes, la escuela sofista. Tenemos a Sócrates, a Platón. Sócrates tenía el método dialéctico y mayéutico, con el cual discutía en plazas públicas, tal como Pablo. Pablo utiliza la dialéctica en sus cartas, en los romanos, por eso es tan difícil de entender, porque primero postula una tesis, luego una antítesis y al final una síntesis. No es que se contradiga, no es que Romanos 1 diga somos salvos por la ley, esa es la tesis. Luego dice, pero por la ley nadie es salvo, y dice, ay, qué raro, no entiendo a Pablo. Claro, porque es una antítesis, te está siguiendo el método sofista, y finalmente llega la síntesis, la gracia. La gracia es lo que nos da la salvación. Incluso Pedro, el apóstol Pedro, en su carta dice, cuidado con Pablo, porque es muy difícil de entender. Pues claro, el hombre sigue un método griego. Platón tenía toda esta idea del topos uranus, del mundo de las ideas. Aristóteles manejaba toda una postura del quinto elemento que constituía la creación, es decir, increíbles los griegos. Había una escuela cínica, su nombre denotaba una denominación despectiva al frugal modo de vivir. Es decir, la felicidad venía siguiendo
la felicidad se alcanzaba siguiendo una vida simple, más natural, sin preocuparse por lo material. Es decir, Buda no inventó el abstraerse a nirvana, un griego también lo dijo, es decir, exploraban todo estos hombres. Vamos a tener a los epicúreos, decían, hay que administrar el placer, es decir, si tienes y todos los días comes un chocolate delicioso, va a llegar un momento en que le pierdas el gusto al chocolate. Lo mejor es que te comas ese chocolate una vez al mes y lo vas a seguir disfrutando. ¿No? ¡Wow! Es decir, la administración sabia del placer. Los epicúreos son mencionados en el libro de los Hechos. La abstención del placer te va a producir más gozo cuando lo practiques. ¡Wow! Los escépticos se basaban en la duda, es decir, decían que todo es tan subjetivo que solo es posible emitir opiniones. La verdad absoluta nunca la vamos a conocer, son opiniones de la verdad. Y el método era cuestionarlo. Bueno, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Es decir, la ciencia moderna que cuestiona todo para buscar respuestas. Si no hay cuestionamiento, si no hay preguntas, no hay ciencia. La ciencia responde preguntas, se autocritica y busca en esos huecos y en esos vacíos. Ya lo habían dicho los escépticos antes. Los estoicos se podía alcanzar, decían, la tranquilidad y la libertad siendo ajeno a las comodidades materiales. Otra vez muy similar a las concepciones orientales, confucianistas y budistas sobre el mundo. Y la escuela neoplatónica planteaba una oposición categórica entre lo material y lo espiritual. Los neoplatónicos, 600 años después, con Plotino, influenciarían el Islam. Y el Islam retomó ideas griegas, por eso arrasó con Europa en 80 años y también volvió a impactar al judaísmo de manera indirecta, es decir, las ideas del Islam, que en realidad eran ideas griegas, otra vez volvieron a impactar al judaísmo con un representante importantísimo, Maimónides. El judaísmo actual, aunque me digan que no, bueno, y mucha gente decirá, estás loco. El judaísmo actual son las tesis de Maimónides. La concepción de Dios trascendente son las tesis de Maimónides. Lo siento, es la verdad, no quiero insultar a nadie. Hay teólogos, hay historiadores que dicen, no hay que exagerar, sí, el impacto griego sobre el judaísmo no fue muy fuerte. Emil Schurer dice, sí, adoptaron el lenguaje griego, fue influenciado un poco en el arte, en los sistemas administrativos, en la diplomacia. Cherikover, este historiador ruso, va a decir, no, la helenización solamente impactó a la aristocracia judía, no hay que exagerar, etc. Mentira, el mundo griego tuvo una influencia fortísima en el judaísmo. El estilo mishnaico farisaico de responder con preguntas, del cual están orgullosísimos los judíos, dicen es un estilo único, el mismo estilo que utilizaba Jesucristo. A Jesucristo le preguntaban algo y él contestaba con una pregunta, decía, primero te voy a preguntar algo, ¿no? Y si me contestas yo te respondo. Es totalmente fundamentado en el método mayéutico platónico de la escuela sofista, es decir, el judaísmo actual y el judaísmo de hace 2000 años y el judaísmo de Cristo y el cristianismo del apóstol Pablo tienen influencia griega. La sociedad moderna sigue
bajo los parámetros griegos. Nos guste o no nos guste, creemos que somos muy originales con el Senado, con el Parlamento, con la psicología, que descubrimos el hilo negro. Un griego lo dijo antes, y si no encuentras la cita bíblica, la base es porque el libro se perdió, pero un griego lo dijo antes, bueno, un griego de hace 2000 años, ¿no? Es decir, fue una sociedad increíblemente con una visión clara de la vida. ¿Por qué? Hay especulaciones. En el libro de los Hechos nos menciona el escritor Lucas, dice que Atenas era muy curiosa, me parece que es Atenas, dice, la gente no tenía nada que hacer y nomás estaban escuchando nuevas ideas y meditando sobre ellas, es decir, como un gran imperio, los aristócratas pensaban, se tomaban un tiempo para pensar. En la actualidad pensamos poco, realmente lo que hacemos es consumir información por medio de la televisión, por medio del internet. Somos unos grandes consumidores de información por medio de libros, pero procesamos muy poco esa información, es decir, tenemos muy poco tiempo para pensar en esa información. Los griegos no era completamente distinto, era una visión para entender la vida. Entonces, bueno, seguimos los días de la semana, los meses del año, las estaciones. Lo siento, la influencia griega se sigue sintiendo en la humanidad, y yo creo que la humanidad se va a terminar y vamos a seguir con parámetros griegos. Finalmente, no es que hayan sido o sean otro tipo de seres humanos, somos los mismos seres humanos creando cultura. Tuvieron los medios y el momento apropiado para entender la vida desde otra postura. Si los griegos de hace 2000 años hubieran tenido los adelantos tecnológicos que tenemos ahora, seguramente ya habríamos llegado a Andrómeda, seguramente ya habríamos colonizado otros planetas. Realmente los griegos tenían una forma increíble de pensar, y bueno, su postura hacia la vida era muy clara, y su filosofía entendió las formas más profundas del ser humano, de su organización social, los aspectos que conformaban la sociedad, y bueno, universal, se aplicaba a todos los tiempos. Entonces, no es que le eche porras a los griegos. A veces siento un poco de envidia, digo, ay, ¿por qué eran tan inteligentes estos hombres? Así los dotó el Señor. Vamos a ver en el siguiente capítulo cómo influenció la cultura griega al judaísmo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud
Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.